Capítulo 2. Novato. Haz tu trabajo. Bill Belichick. Quizá yo sea el único SEAL que se incorporó a los equipos tras aparecer, el primer día, conduciendo un gran monovolumen familiar. Tenía 23 años, acababa de salir de la escuela de personal sanitario de combate para operaciones especiales y me acerqué con el vetusto Chevy Venture de mis padres. No estaba precisamente en la onda, para lo esperado en el equipo, y es muy posible que yo sea el único en lucir esta medalla, porque ningún otro novato habría sido lo bastante estúpido o masoquista como para pintarse a sí mismo esa clase de blanco en la frente. Presentarse ante unos tíos cuyo oficio es matar, conduciendo el monovolumen de mamá. Al final, me parecía que no había más remedio que poner un poco más en la onda aquel cacharro. Así que, unos colegas y yo lo remozamos con spray, negro mate, con llamas en el capó, cruces de hierro en los tapacubos y Polish Pride, orgullo polaco, en los laterales. Lo bautizamos como la furgoneta asesina. Cuando me incorporé a la sección Charlie en enero de 2005, la mayoría del equipo 3 de los SEAL estaba destinada en Irak y Asia. Mi objetivo principal, en ese momento, era evitar atenciones indeseadas de los escasos miembros del equipo no desplegados allí, cuyo aburrimiento podría llevarlos a inventarse un buen número de novatadas sádicas. Por descontado, como en el dicho militar, ningún plan de batalla sobrevive al contacto con el enemigo, en el equipo no hacían falta excusas para inventar novatadas. Pero aparecer con el monovolumen de mamá se convirtió en el equivalente metafórico a vestirse una piel de cebra antes de entrar en la guarida del león. Nos habían convocado a las 7:30. Fingí estar despreocupado mientras seguía el personal hacia la parte de atrás del cuartel general, intentando no llamar la atención. Por desgracia, mi altura, mi pelo rubio y el hecho de ser el único entre unos 75 marinos que iba vestido con el uniforme de gala dificultaba un tanto el camuflaje. Mientras los otros se agrupaban por sección, yo me situé entre los técnicos para escuchar las órdenes. Cuando el suboficial mayor terminó, me dispuse a emprender una pronta retirada. ¡Ahí quieto, novato!, gritó alguien por detrás de mí. Me quedé inmóvil. «Vente, novato», dijo alguien más. Me di la vuelta. Casi todo el equipo se había dispersado, salvo una docena de hombres que se quedaban para tomarme la medida. Esperé. Uno de ellos, con gafas Oakley y una sonrisa como la del gato de Cheshire, sacudió la cabeza hacia la derecha. «A ver lo que vales», dijo, señalando la barra de dominadas, junto a las escaleras. «Hazme 25. «A la orden», dije. Uno de los instructores del BATS me había avisado de que viniera en forma, porque me harían un examen. Podía hacer esas dominadas sin problema, pero nunca las había hecho con el uniforme azul. Di un salto, me agarré a la barra y fui descontándome con rapidez hasta las 25. Al terminar, salté al suelo otra vez y examiné las reacciones de la pequeña unidad. Un par de ellos asintieron con la cabeza antes de irse a empezar con su jornada laboral. Me quedé solo en la barra. En mi segundo día en el equipo, volví a ir al trabajo en la furgoneta y me preparé para otro día de consolidación de los lazos del equipo. Cuando conocí al jefe de mi sección, vestía una camiseta azul de instructor, arremangada, con el logo UDT SEAL, equipo de demolición submarina SEAL. Pantalones cortos verdes y botas tropicales recién abrillantadas. Tony, ¿podía llamarse otra cosa? Era un hosco ítalo-estadounidense de Nuevo Hampshire, de pelo negro carbón y engominado para atrás, como era de esperar. Su vasta experiencia como hombre rana incluía 8 despliegues en combate y llevaba todos los tatuajes que lo demostraban. En el codo derecho se le abría uno en forma de telaraña
que acababa enlazando con al menos 2 entintados más en el mismo brazo. En el antebrazo lucía un tridente y la palabra Frogman, hombre rana. Me miró de arriba abajo con expresión de desdén. Luego gruñó e hizo algo parecido a sacudir la cabeza en dirección a su oficina como para decir: «Sígueme, novato». Me senté y mantuve una de mis muchas conversaciones unilaterales con Tony. Cuando por fin dijo algo, sus raíces de Nueva Inglaterra sonaban con el grueso acento y sabor característico de los guisos de almejas. «Lax», dijo, «eres un novato. Esperamos verte y no oírte. Deja los pertrechos en la taquilla, sal siempre con lápiz y papel y mantén la boca cerrada. Planta aquí esa cara de memo y te daré trabajo que hacer. ¿Queda claro?» «Claro, señor», exclamé con entusiasmo. «Bien, pues ahora lárgate de una vez». Tony era un auténtico modelo de rompa el cristal en caso de guerra, y desde que lo vi por vez primera, tuvo toda mi admiración. Cuando salí de la oficina para empezar mi día de ir haciendo equipo, me sentí feliz de saber que Tony era mi jefe de sección. Durante las 2 semanas siguientes, poco a poco, fueron viniendo también otros novatos. Con el número crece la seguridad, y cada vez que me presentaba ante el equipo y había llegado otro novato, me sentía un poco más capaz de sobrevivir al día sin incidentes de gravedad. Aparte, yo había acabado el badge un poco antes que la mayoría de ellos. Johnny vino directamente del 18D, pero los otros de la captación. En la sección esto no significaba nada, pero para mí era una pequeña victoria mental. Al final, en lo más bajo del tótem de Charlie, acabamos formando un grupo de 4 novatos. Aparte de mí, estaban Johnny, Biff y Biggles. Johnny era un chaval coreano de Los Ángeles, el segundo sanitario de la sección, y también francotirador. No medía más de 1,70, pero era robusto, y en la secundaria había nadado mucho, lo que le ayudó a superar el badge. Una vez me dijo que para enfrentarse al badge y la mayoría de la mierda que nos tiraban encima como novatos, tomaba la actitud de bajar la cabeza y completar la tarea sin preocuparse nunca por llegar el primero. Desde luego, era una mentalidad muy eficaz. En el badge vi abandonar a muchos atletas de los mejores. En cambio, tipos como Johnny, que eran máquinas constantes, sobrevivían. Biff, otro de los novatos, era un artillero de ametralladora que venía de un badge un par de clases por detrás de mí. Como Johnny, había crecido en el sur de California. El mote le venía de su parecido con Biff Tannen, pero a diferencia del personaje de Regreso al Futuro, nuestro Biff era un tipo agradable. Había sido receptor en el equipo de fútbol americano del College of the Canyons, y la instrucción como SEAL había consolidado aún más su capacidad física. Tenía un aire reservado y tranquilo, pero una minucia podía bastar para que Biff desatara su furia. Ryan Job también era artillero de ametralladora, y era el tío más divertido de la sección. Era un blanco del estado de Washington, rechoncho, con una cara de bebé que parecía estar siempre sonriendo. Cuando se presentó en la sección, en San Diego, no estaba lo que se diría cincelado en granito. Para ser un SEAL, tiraba a lo grande y michelinoso. Y como me hacía pensar precisamente en eso, en palabras como Big y Jiggle, lo apodé Biggles. Los primeros días lo pasó mal. Era un fijo de la última plaza en todas las carreras de la sección. Sencillamente, no había llegado en la forma esperada. El oficial de mando y el jefe de la sección lo llamaron a capítulo y le plantearon un ultimátum. «Aprieta ese culo de una puta vez o ya te puedes largar». Para Ryan fue el momento de la revelación. Se concentró, se entrenó más duro que ningún otro de la sección y se puso en forma. Durante ese proceso tuvo que aguantar un montón de basura de todos los demás, pero como se entregaba a fondo en todo lo que hacía y tenía chispa para reírse de sí mismo, era difícil no quererlo.
En marzo, Tony me envió al curso de caída libre militar que se hace en los lagos de Otay, cerca de San Diego, donde aprendí que aumentar la altura no hacía que saltar en paracaídas me resultara más agradable. Durante 3 semanas aprendí a saltar con todo un equipo de agentes con el fin de poder introducirnos en una zona de combate. Aprendimos a saltar con oxígeno, con equipo de combate, con un fusil, de noche y desde varias alturas. A principios de abril, el equipo 3 de los SEAL había regresado del despliegue. Me presenté a trabajar una mañana con la ropa de deporte y entré en el espacio de la sección, un área común que alojaba un par de ordenadores, una pizarra blanca, un sofá y cualquier cosa que alguien del equipo pensara que podía dar carácter a las paredes. Chris, Kyle y Jeremy estaban en el sofá. No nos conocíamos, pero yo sabía quiénes eran porque hacía poco que me habían encomendado la tarea de novato de descargar todo el equipo de los veteranos cuando volvieran del extranjero. Chris acababa de regresar a Estados Unidos tras su segundo despliegue en Irak. El primer periodo de combate de Chris, tras la primera invasión de Irak en 2003, se diría que fue el calentamiento para la extraordinaria cifra de muertes que obtuvo durante los 2 periodos de servicio en el Triángulo Suní en 2004 y 2006. Tras la batalla de Fallujah, en noviembre de 2004, empezaba a difundirse en los equipos la reputación de Chris como uno de los francotiradores más letales del mundo. Entonces aún no había cobrado la fama universal como la leyenda, y en los equipos aún se le llamaba Tex. No era exageradamente el apodo más original dado nunca a un vaquero de Texas criado entre fusiles y rodeos, pero los apodos del equipo no son exactamente una ciencia. La complexión pecosa y el pelo rojizo me revelaban que era un escocés, es decir, que llevaba la batalla en las venas. Cuando me miró en plan macho alfa evalúa la nueva competencia, entendí que las novatadas no andaban lejos, pero yo adopté un aire de aplomo y confianza. Aguanté la mirada, con la espalda erguida, preparado para todo. Sin ninguna prisa, él cogió una lata de refresco vacía y escupió dentro, con apatía, un resto de tabaco mascado. Dover, dijo con la típica pereza del acento de Texas. Te llamaremos Dover, novato. Yo nunca había oído hablar del grandullón rubio y amable que interpretaba a Bill Fagerbakke en la serie Entrenador, una sitcom de los 90, pero Chris hizo caso omiso de mi cara de confusión, se volvió hacia el subteniente de la sección y comentó: Dime que ese novato no se parece al Dover de Entrenador. No hay una segunda oportunidad de causar una primera impresión, dicen. Al parecer, la primera impresión que Chris tuvo de mí fue que era grande, rubio y tonto. Por supuesto, contestó Jeremy con una sonrisa. Pavo grande y con cara de abobado. Puro Dover. Como subteniente, Jeremy era el segundo en la jerarquía de los suboficiales de la sección. Su tarea consistía en gobernar a los perros del trineo, tenernos concentrados y con la capacidad de actuar a pleno rendimiento. Jeremy era de Ohio y había ascendido con rapidez en los equipos. Éramos su tercera sección y, gracias a la atención que prestaba a los detalles, nuestra tropa variopinta nunca bajaba la guardia. Pronto me di cuenta de que lo único más impresionante que su habilidad para pastorear gatos era la agilidad con la que navegaba por la cultura pop. Con la bendición de Jeremy, pues, el apodo de Chris hizo fortuna y desde entonces fui Dover. Entre los principales partidarios de hacer equipo, había algunos que hacía muy poco que habían dejado de ser novatos. Perder esa condición exige haber completado al menos un periodo de servicio, y Chucky, Squirrel, Spaz y Rex acababan de marcar esa casilla. El mando los llamaba los hijos de mi hermana, como guiño a la película Tombstone. No tardé en comprobar
que los hijos de mi hermana no pensaban permitir que nuestra hornada de novatos se perdiera los rituales de adoctrinamiento que ellos ya habían sufrido. Chucky venía de Wisconsin. Como Breacher, el responsable de abrir brecha para que los comandos puedan acceder a un edificio, y artillero de ametralladora, lo de romper le iba de natural. Tanto si era una puerta fortificada en un blanco hostil, como si era un cretino envalentonado por la bebida en un bar. Chucky sabía emplear la fuerza precisa para neutralizar un objetivo. En el Bats se había quedado con el apodo de Titis, tetas, pero en el mismo sentido en el que uno llamaría enano a una bestia de 150 kilos. Chucky mediría 1,85 y tenía la fortaleza de un muro nada, pero que nada, tetudo. Squirrel, el ardilla, era un segundo punta, el que va en segunda posición cuando el grupo avanza, venido del norte de California. Era un experto a la hora de meternos en aprietos, y también en sacarnos de ellos. Su apodo, a diferencia del de Chucky, respondía a su aspecto físico, porque era uno de los tipos más bajos de la sección. En combate, sin embargo, era tan letal como unos puños de acero contra el cráneo blando. Rex llevaba las comunicaciones y era el encargado principal de la radio. Era un agente de primera, capaz de hacer 100 cosas a la vez durante un tiroteo. Podía mantener la comunicación con el oficial de mando, los medios aéreos, las fuerzas terrestres de la zona y el centro de operaciones tácticas sin dejar de disparar al enemigo. No tenía miedo y era una máquina de eficacia. El último de los hijos de mi hermana era Spaz, el Espasmos. Como Chris, era pelirrojo y un francotirador certero. Los escoceses lo llevan en la sangre, como decía antes. Su concepto de las novatadas era más brutal que el de la mayoría de sus colegas. A los recién llegados nos parecía que a veces se le iba un poco la pinza. Yo no perdí la condición de novato hasta que terminé todo un periodo de servicio en combate y sumé un buen número de muertes confirmadas. Y durante los casi 2 años de bisoñez, Spaz no me dio tregua. No lo entendí hasta que concluí el trabajo con la sección Charlie y pasé a mi segunda sección con un grupo propio de carne fresca a la que torturar. Esa forma de hacer equipo nos mantenía alerta. No era nada personal y reforzaba los vínculos del equipo. Obtener plaza en la escuela de tiradores de élite se debió a estar en el sitio preciso, en el momento preciso. Un día, Tony levantó la vista del papeleo que estaba haciendo en el espacio de la sección y preguntó: «Dauba, ¿tienes alguna idea de disparar?» «Afirmativo, jefe». «Bien, haz las maletas. Te vas a la escuela de francotiradores del ejército». No hizo falta decir más. Ser un SEAL en Fort Benning me sentó bien, después de haber sido un novato en el equipo. Los del ejército apenas habían convivido con gente de los equipos hasta entonces, y a mí y a mi colega Yordo nos trataron como si fuéramos estrellas del rock. Yordo también era novato, un sanitario 18D del equipo 3, de otra sección. Era un surfero de California, y solíamos pasar mucho rato juntos después del trabajo, bebiendo de más y buscando buenas olas. La primera noche decidimos salir hasta pillar una buena curda. Fuimos a Columbus, en la misma Georgia, con Matt, un ranger, y alguien más, y no volvimos hasta que faltaba solo 1 hora para el examen físico obligatorio de la mañana. Puse la alarma con la esperanza de dormir unos 30 minutos. Cuando la alarma sonó, lamenté de inmediato la decisión de beber hasta perder la conciencia. Me puse como pude el equipo de deporte e intenté despertar a Yordo, que había caído rendido en la litera de abajo. Le sacudí de los hombros. Nada. Le di un bofetón. Todavía nada.
Le solté un puñetazo en la pierna. Gruñó, pero sin despertarse. Le sacudí y le pegué otra vez. Empezó a moverse un poco por fin. Rebusqué en su bolsa y le saqué la ropa. Se la lancé y le hice salir tan pronto como pude. Llegamos a la formación dando tumbos, esforzándonos por no romper a reír, a llorar o las dos cosas. Yo aún estaba pedo total, a punto de someterme al primer examen de la escuela de francotiradores. Si fracasaba, me echaban. Me tragué eructos con gusto a licor mientras terminaba los abdominales y me devoré las flexiones a toda pastilla. Le eché un vistazo a Yordo, que estaba a mi lado. Tenía el mismo color verde enfermizo que yo. Nos levantamos para correr y estoy seguro de que corrí tan rápido como el día en que más haya corrido. No quería suspender y que me devolvieran al rigor de Tony. Cuando crucé la línea de meta, frené un poco, pero no paré de caminar hasta meterme en el bosque. Me incliné y vomité todo el contenido del estómago, casi todo licor, según parecía. Me erguí otra vez, respiré hondo y volví a la habitación a prepararme para mi primer día en la escuela de tiradores de élite. Bebí mucho durante las 7 semanas que pasé allí, pero también aprendí mucho sobre el tiro. Aprobé y tuve la calificación de francotirador, listo para desplegarme con mi sección. Yordo y yo habíamos pasado casi 2 meses enteros practicando la intercepción de objetivos a gran distancia, y yo estaba preparado para poner en práctica esa labor. Al volver de aquel curso, la sección Charlie estaba por fin al completo, lista para hacer la instrucción bélica como un todo. Hacia finales del verano de 2005 empezamos a prepararnos para el despliegue, previsto en abril del año siguiente. Si la capacitación te enseña los conocimientos básicos necesarios para todos los SEAL, la puesta a punto prepara a los SEAL para actuar dentro de una sección. Todo se reduce a reforzar la cohesión del equipo, ahora, literalmente, y a practicar e ir refinando procedimientos sin descanso, durante una serie de fases de entrenamiento diseñadas para agudizar y poner a prueba todo el conjunto de capacidades de la sección. Para los novatos como yo, la puesta a punto era nuestro primer rodeo. Se esperaba de nosotros que portáramos cargas de nuestro propio peso y estuviéramos preparados para responder a cualquier desafío que se presentara. Durante 8 meses recorrimos el país yendo a varias bases e instalaciones en las que nos entrenamos para 1000 cosas, desde el combate cuerpo a cuerpo a las operaciones marítimas, y todo lo que podía caber entre estos dos extremos. La puesta a punto me permitió aprender lecciones valiosas sobre el liderazgo. Cada vez que ponía el pie en un escenario de instrucción, era un miembro funcional de la sección. Tenía que estar listo para cualquier resultado posible, a cualquier hora. Los SEAL son tiradores reflexivos, siempre dispuestos a tomar el control de una situación y actuar como líderes donde otros no lo consiguen. Aprendí a trabajar de forma concertada con mi sección, para hacer realidad metas comunes y superar obstáculos. Nadie es una isla. Hacia el final de la puesta a punto, otro novato se sumó a la sección Charlie, y el sufrido clan de los reclutas bisoños creció hasta los 5 miembros. Pasara lo que pasara, yo iba a estar en algún punto entre Johnny, Biff, Biggles o Mark Lee. Mark había completado la mayor parte de la puesta a punto con otra sección y pasó a Charlie cerca de la Navidad. Como Biggles, era artillero de ametralladora. Medía como 1,85. Era robusto y de brazos poderosos, con el típico cuerpo de hombre rana, grande y duro. Pero no proyectaba ni la bravuconería ni el ego desmedido. Era un cristiano devoto, que había estudiado teología en The Masters College, en el sur de California, y parecía que la fe explicaba esta disposición amable y reservada.
En la universidad también había destacado como jugador de soccer, y solo una lesión de rodilla le había impedido acceder a la profesionalidad con los Colorado Rapids de la Major League Soccer. Cuando se recuperó de esta lesión, Mark se unió a la Marina con el ojo puesto en los equipos. Vi enseguida que Mark encajaba de maravilla con la sección, y él y yo hicimos muy buenas migas. Con el pelo negro y la piel muy bronceada, Mark parecía iraquí, o al menos eso nos gustaba decirle. Era un agente fabuloso, que podía repartir plomo en un tiroteo con la agresividad con la que un tejón melero saquea una colmena. Y nada más soltar el gatillo, iniciar una conversación normal sobre la familia o sobre crecer en Oregón. A los novatos nos colgaron mucha mierda, pero en el proceso se reforzaron mucho nuestros vínculos con Mark y los demás. Cargamos incontables camiones de pertrechos, desarmamos un montón de palés y lo hicimos una y otra vez porque sabíamos que si cerrábamos la boca y nos aguantábamos, nos esperaba una guerra. Por fin. En febrero de 2006, las secciones Charlie y Delta del equipo 3 de los SEAL, también denominado Unidad Operativa Bruiser, bruto, gorila, superamos la prueba que culminaba nuestro ciclo de puesta a punto. El CERT-X, ejercicio de certificación, somete a una unidad operativa al completo, incluido el personal de apoyo, a un examen complejo concebido para evaluar nuestros recursos y capacidad para ejecutar las misiones. Durante el CERT-X vi en acción toda la maquinaria bélica de la Marina y ocupé mi lugar como uno de sus engranajes. Quedé absolutamente impresionado por el extraordinario poderío del aparato militar de Estados Unidos, y no me cupo duda que seríamos capaces de sembrar el caos entre nuestros enemigos. Recibimos una aprobación entusiasta. Nos desplegaríamos en Irak en abril, y pensé en el chico que fui cuando había ido a la oficina de reclutamiento, 4 años antes. Me sentía distinto, me sentía preparado. 2 semanas antes de nuestro despliegue, el teniente coronel retirado Dave Grossman me dio mucho en qué pensar cuando se dirigió al equipo 3 de los SEAL en la base anfibia naval de Coronado. Grossman, ranger del ejército y psicólogo fundador del campo de estudio conocido como Killology, matalogía, de kill, matar, cree que el 2% de la población es capaz de matar sin sufrir un trauma psicológico. Sencillamente, cuando es preciso, accionan un interruptor. Este 2% se siente especialmente atraído por las fuerzas especiales, porque estos guerreros, cuando entran en combate, olvidan las instrucciones del cerebro anterior y actúan de acuerdo con el cerebro medio, más instintivo y primitivo. Cuando el acto de matar está justificado, estos hombres no se ven afectados, y en su libro On Killing, The Psychological Cost of Learning to Kill in War and Society, Grossman distingue con cuidado entre los sociópatas y estos guerreros. Simplemente plantea que el 2% de la población masculina es capaz de participar de forma equilibrada en un combate, sin ramificaciones psicológicas. Cuando Grossman puso punto final a su discurso, miré a mi alrededor, a mis compañeros de armas, intentando solventar la ecuación. ¿Éramos todos de ese 2%? Yo no lo sabía. ¿Quién podía predecir las emociones de otra persona? Solo sabía que nos habíamos formado para ser agentes y estábamos preparados. La explicación de Grossman, con su 2%, me resultaba razonable. Yo tenía ganas de matar a mi enemigo, y me sentía preparado para hacerlo. El concepto era sencillo, aunque para aplicar la teoría a la acción, tendría que aguardar a poner el pie en el campo de batalla. Entretanto, me concentré en por qué estaba allí y qué quería hacer. Robert Heinlein
escribió una vez: la plenitud vital pasa por amar a una mujer buena y matar a un hombre malo. En los primeros años de vida en el equipo, yo no había tenido ninguna relación mínimamente estable, pero sí me mantuve alerta con respecto a mi sección y mi misión. Tendría todo el resto de mi vida para encontrar una mujer buena a la que amar, pero quizá solo tuviera 7 meses para matar al hombre malo.